Superman es posiblemente el superhéroe más famoso del mundo y nació de la imaginación de Jerry Siegel y Joe Shuster en 1933. Ha aparecido en seriales de radio, programas de televisión, películas, tiras de prensa y videojuegos, convirtiéndolo en el personaje que definió el término superhéroe. Superman también es conocido como el Hombre de Acero, el Hombre del Mañana y el último hijo de Krypton. Y recientemente se ha vendido una copia de su primera aparición en Action Comics número 1 por más de $3 millones. Sus historias llevan más de 80 años entreteniéndonos y ahora van a ser contadas por el guionista Phillip Kennedy Johnson y el dibujante Daniel Sampere, que hoy nos explican en exclusiva lo que nos vamos a encontrar en su nueva serie. Bienvenidos a Comic Files. Siegel y Shuster usaron por primera vez el término Superman en un cuento llamado The Reign of the Superman, incluido en el tercer número de Science Fiction, fanzine de ciencia ficción que Siegel publicó en 1933. En él aparecía como un villano calvo con poderes telepáticos empeñado en dominar el mundo entero. Siegel reescribió el personaje más tarde transformándolo en un héroe con escaso o nulo parecido con el villano inicial. El héroe fue modelado a partir del actor Douglas Fairbanks y su alter ego Clark Kent de Harold Lloyd. Ambos eran grandes fanáticos del cine y se inspiraron mucho en los actores y actrices que veían. Para Clark Kent, Jerry combinó los nombres de Clark Gable y Kent Taylor, y Metrópolis, la ciudad que era su base de operaciones, viene de la película de Fritz Lang, Metrópolis, de 1927. El disfraz está diseñado en parte basándose en los héroes de las revistas pulp y las historietas como Flash Gordon, pero sobre todo en la indumentaria tradicional del forzudo de un circo. Esos calzones por encima de la malla eran propios de los artistas circenses y desde entonces casi todos los superhéroes los han heredado. Superman posee extraordinarios poderes y se le describe tradicionalmente como más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora y capaz de saltar por encima de los edificios. Frase original de Jay Morton y que fue usada por primera vez en los seriales de radio de Superman, los cortos animados y la serie de televisión de los años 50. Up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Yes, it's Superman! Durante la mayor parte de su existencia, el famoso arsenal de poderes de Superman ha incluido vuelo, superfuerza, invulnerabilidad, supervelocidad, poderes de visión como rayos X, calorífica, telescópica, infrarroja y microscópica, superoído y superaliento. Pero en su concepción original los poderes de Superman eran relativamente limitados, consistiendo en fuerza sobrehumana capaz de levantar un auto por encima de su cabeza, correr a velocidades increíbles, saltar una distancia de 400 metros de un solo salto y una piel muy dura que no puede ser atravesada por casi nada inferior a un proyectil de artillería. Pero no volaba. La capacidad de volar se la debe a su primera serie de animación, ya que a los animadores les resultaba muy complicado que Superman fuera pegando saltitos y le preguntaron a DC si podían hacer que Superman volara. Desde entonces los guionistas han ido incrementando gradualmente los poderes de Superman y ahora puede hasta cruzar universos con relativa facilidad. Aunque actualmente tenemos a Superman como ese modelo icónico de superhéroe, el inicio no fue muy fácil para Jerry Siegel y Joe Shuster. Después de crear al personaje en 1933, se pasaron varios años intentando buscar una editorial que lo publicara y al final lo vendieron a DC Comics en 1938 por $130 y su primera aventura tuvo lugar en el Action Comics número 1 en junio de 1938. Ahora, con más de 80 años de experiencia y 1029 números después, nos llega el Action Comics 1030, donde Phillip Kennedy Johnson y Daniel Sampere recogen el manto del superhéroe por excelencia para enviarlo a una nueva aventura. When DC reached out to me about writing Action Comics, it was this amazing moment when suddenly
my life leading up to that moment started to make more sense. I mean, Superman had been my first hero since the time I was a little kid. I mean, ever since watching the 1978 film, I just became completely addicted to Superman comics. I read everything I could get my hands on. I've been obsessed with them my whole life. And when DC gave me the opportunity to write him for them, to finally show the world the version of Superman that I see in my head, I just couldn't say yes fast enough. I mean, I didn't have any questions. I wasn't anxious or nervous. I just said yes and hung up and immediately went to my computer and started writing. I just could not wait to get started. In that moment, there was nothing else I wanted to do. Para alguien como yo que lleva toda la vida deseando trabajar haciendo superhéroes y intentando conseguirlo, pues realmente cuando te ofrecen Superman, Action Comics en este caso, pues solo puedes agradecer e intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Es cierto que cuando me lo ofrecieron me bloqueé un poco, me puse nervioso y dije, bueno, tengo que pensarlo, pero realmente 10 minutos más tarde te das cuenta que no hay nada que pensar, ¿no? Es Superman. Por muy manida que esté la frase, realmente es un sueño hacerlo para mí. Con lo cual, pues bueno, es que no había nada que decidir. After accepting the job, my editors and I were looking at the work of different artists to decide who we wanted to work with. And there were lots of great options. They showed me a lot of great art by great people. But when I saw Daniel's work, it just jumped out at me. And when I saw the work that he'd been doing for the last several years, I mean, it was all great, but he was still getting better on every issue. Because the thing that struck me was that he was still getting stronger as he went along, and it was just blowing me away. And when I saw the work that he was doing on Future State Aquaman, that just sealed the deal for me. I was like, this is the guy. We have to work with Daniel. It was such a classic version of Superman that he showed us. I mean, I see the best aspects of all these classic Superman artists. I see the best parts of Kurt Swan and Jerry Ordway and Dan Jurgens and Frank Quitely. And it's these people I grew up with, but also the more recent takes as well, all kind of wrapped up into one classic version of Superman that just feels so true. And it inspires me to write the truest version of Superman that I can, so that we're putting out the best book that we can together. Trabajar con Phillip es un gran placer, la verdad. Yo no lo conocía antes de empezar este proyecto y creo que conectamos muy bien desde el principio. Él ve a Superman de la misma forma que yo, tenía la misma visión sobre el cómic en general que yo, y entonces pues fue una conexión inmediata, ¿no? Además, otra cosa que creo que es muy importante es que es muy dialogante y muy comunicativo, y realmente se siente que lo que estamos haciendo es una colaboración, un trabajo en equipo, ¿no? Así es como a mí más me gusta trabajar y como más cómodo estoy, sintiendo que todo el mundo participa del proceso. Y bueno, tanto con los editores como con él, todas las decisiones se toman conjuntas y todos vamos a una, ¿no? Y creo que esa es realmente la mejor manera de hacer un cómic. Además, creo que es un guionista muy talentoso y que lo que está haciendo pues es muy bueno. Yo creo mucho en su trabajo y solo tengo palabras buenas para él, la verdad. If I had to sum up the upcoming era of Action Comics in one word, it would be epic. We are doing world building on a level that has not been seen in a Superman comic since the death and return of Superman. We're taking a little corner of the DC universe and we're blowing it way out. We're making the entire DC universe much older than we knew that it was, but also we're making it much newer as well. We're introducing a ton of new characters. It's going to be the most amazing event. I cannot wait for readers to see what's coming. But in a nutshell, we're emphasizing the super in Superman for the foreseeable future. We're going to make him as epic as we can and send him on adventures that are so huge they'll blow your mind. Para la parte gráfica, pues lo tenía bastante claro desde el principio. Estuve estudiando dibujantes que han trabajado con el personaje, me gustan mucho.
estuve empapándome bien de cosas para formarme una idea y bueno, realmente tenía claro que quería darle un look clásico, atemporal, por decirlo de alguna forma. Quería que fuera el Superman que todo el mundo reconoce y que pueda funcionar igual pues ahora que dentro de 10 o 15 o 20 años o cuando sea, ¿no? Si alguien se quiere volver a leer esta etapa en el futuro. Quería darle un look muy, muy reconocible, muy clasicote. Y para la narrativa y el aspecto gráfico en general estoy haciendo un poco lo mismo. Estoy usando estructuras muy clásicas, muy... bueno, intentando que se entienda bien todo, sin usar recursos muy rompedores o muy modernos. Estoy tirando para algo más sencillo, pero más efectivo y bueno, un poco típico cómic con una estructura que pueda funcionar en cualquier época, ¿no? Sin tirar tanto de modas o corrientes, por ejemplo. A los seguidores de la serie y del cómic en general les diría que le den una oportunidad a esta nueva etapa. Les animo a que lo prueben porque estamos poniéndole mucha ilusión, mucho esfuerzo. Creo que estamos haciendo algo bueno, que va a ser especial. Los guiones de Phillip son una pasada. Yo por mi parte estoy dándolo todo y creo que va a gustar. Yo les animo a que le den una oportunidad y bueno, espero que lo disfruten realmente. I'd like to give a huge thank you to all the fans for watching this video, for reading the books, for all the support you've shown us, for supporting the Future State event like you did, all the love you've shown us all year. The story that we're telling in Action Comics is so incredibly huge. We can't wait for you to see. Thank you again. Stay tuned. Big things coming.